Buenos días. Mi nombre es Gustavo Martínez, trabajo en GeneXus en el área de desarrollo de jQuery y en esta charla estoy acá para contarles qué es lo nuevo, qué cosas nuevas han pasado en la versión 4.0 de jQuery. En el evento del año pasado, la versión 4.0 estaba en Upgrade 2. Durante el último año hemos liberado 2 upgrades, el 3 y el 4, y estamos en proceso de liberación del upgrade número 5, actualmente en Preview 2. Todas estas cosas que les decía caen más o menos en estas tres categorías. En el área de performance hemos trabajado para mejorar el desempeño en los casos en que teníamos metadatas grandes con gran cantidad de atributos, o ejecutábamos consultas sobre grandes volúmenes de datos, por ejemplo, y no traíamos filtros, por lo tanto la cantidad de filas retornadas era grande. Hemos incorporado nuevos escenarios y hemos mejorado también la usabilidad de la herramienta en ciertos puntos para mejorar la experiencia de usuario final. Pero vamos a empezar entonces a hablar del primero de ellos. Cuando quiero hacer un análisis de datos por varias dimensiones, lo más común es usar una pivot table. Una pivot table, seguramente muchos o quizá casi todos la conozcan, pero es simplemente una tabla en la cual tengo un área central de datos donde ahí veo los números que me interesan de la consulta, y un área periférica que llamamos de ejes. En la pivot table son 3, donde puedo poner mis atributos, y por estos atributos voy a cortar la información que estoy mostrando en el área de datos. Por cada atributo puesto en cada uno de los ejes puedo ordenar, puedo filtrar, por ejemplo. Y lo que nos pasaba era que cuando teníamos consultas que devolvían decenas de miles de registros, por ejemplo, porque no se pusieron filtros o porque incluí gran cantidad de atributos de corte, el tiempo de respuesta de la pivot no era bueno. Entonces, acá en esta gráfica estamos viendo resultados de pruebas reales de el U4 comparado el U4, que es el que se ve en color naranja, con el U5, que es el que estamos liberando, en color azul. Y mostramos en el eje de las X la cantidad de filas retornadas por el select, y en el eje vertical el tiempo en segundos que tomaba la consulta, en particular esta consulta de prueba, para mostrarse. Se ve que en el U4, cuando la cantidad de filas retornadas crece, el tiempo crece exponencialmente, y en el U5, si bien crece, lo hace mucho más moderadamente. Bueno, ¿cómo logramos esto? La clave acá es el paginado. Si bien en el U4 teníamos paginado, este paginado se realizaba en el cliente, en JavaScript. O sea que cuando el select de la consulta se ejecutaba, se retornaba todo el record set al cliente, y el cliente en JavaScript realizaba el paginado. Tratar de optimizar y mejorar con este modelo nos resultaba difícil, o por no decirlo imposible. Por lo tanto, lo que hicimos en el U5 fue pasar el paginado que teníamos en el cliente, lo pasamos hacia el server. Esto era un cambio grande e implicaba rehacer toda la parte de la pivot table. Entonces lo fuimos haciendo por etapas. Exploramos un caso mucho más sencillo, que era el caso de la tabla común y corriente. Y en las tablas pasamos el paginado hacia el server. En el Upgrade 4 eso ya quedó, y con la experiencia adquirida con esta tarea fue que atacamos el problema de la pivot table en el Upgrade 5, que es el que estamos liberando. Pero para hablar más en concreto, vamos a ver qué pasos se incluyen cuando queremos mostrar un resultado en una pivot table. El primero de ellos es la obtención de datos, que obviamente se ejecuta en el servidor.
Todos los pasos siguientes en el upgrade 4 se ejecutaban en el cliente, se retornaba el conjunto completo de datos. Esto se refiere a, por ejemplo, agregar resultados para calcular subtotales, el caso de fórmulas, que es algo nuevo que les voy a comentar un poco más adelante, el filtrado, si hay algunos valores que están filtrados, hay que eliminar filas, ordenar, expandir o colapsar valores, que es algo que permite la pivot table, y recién, luego de todo esto, se dibujaba la página que el usuario pedía para ver. En el upgrade 5, todos estos pasos, excepto el dibujado, obviamente, pasaron a estar del lado del servidor. Con esto tenemos ventajas. La principal de ellas es que solo viaja al cliente los datos que el usuario pidió para ver. Y además, otro cambio o otra mejora deriva simplemente del hecho de dejar de usar de JavaScript, como teníamos antes en el cliente, y ahora del lado del servidor estamos usando un lenguaje como C# o Java, dependiendo del generador que se esté utilizando. En la tabla es un caso más, como les decía, es un caso más simplificado de la pivot table. No tengo agregación, no tengo expandir o colapsar, pero básicamente lo que hicimos es, en el U3 la situación era así, solo teníamos del lado del server la ejecución del SQL, y en el U4 los pasos que corresponden a la tabla, excepto el dibujado, se pasaron para el lado del servidor. Estos cambios se realizaron en el User Control Query Viewer, o sea que están disponibles, salieron liberados en GXQuery, pero también quedan disponibles para cualquier usuario de GNexus que use el Query Viewer. En el tema del paginado del lado del server para la tabla, salió ya en el upgrade 4 de GNexus, que fue el último liberado, y el paginado en la pivot table del lado del server va a salir en el upgrade 5, que aproximadamente va a ser dentro de 2 meses. Pero no solo hemos estado trabajando en la ejecución de la consulta, en mejorar los tiempos de respuesta ahí, sino en todo lo que es la herramienta en general. Estuvimos trabajando en el IDE de GXQuery, mejorando el tiempo de carga. Por ejemplo, una vez que el usuario ingresaba el usuario y la contraseña, trabajamos mucho en el área de la carga del árbol de consultas, y también en los editores, como el editor de la consulta, que hace que crear y modificar una consulta sea muchísimo más rápido. El editor de la consulta general o editores de los elementos de la consulta o de los filtros. Vamos a pasar a ver ahora el tema de escenarios. Hasta el upgrade 2, que era el que estaba liberado en el evento GNexus del año pasado, todas las fórmulas que se incluían en la consulta se resolvían en el select. Con esto me refiero a los atributos fórmulas que forman parte de la metadata, o a las fórmulas ingresadas directamente en la consulta. Entonces, esto, si bien para algunos casos devolvía resultados correctos, como es el del ejemplo, para otros no. Acá en el ejemplo lo que les traigo es, tenemos por país las ventas a crédito y las ventas al contado, y una fórmula que son las ventas totales, que es simplemente la suma de las dos. Yo puedo resolver en el select para cada país la fórmula y obtener las ventas totales, y luego, si quiero en la pivot table obtener el subtotal, puedo sumar los valores de la columna y voy a tener resultados correctos. En el select nosotros estamos resolviendo la fórmula como se ve ahí. Pero esto esto da problemas en otros escenarios. Por ejemplo, en el que tengo por país la población y la superficie. La densidad de población, en este caso, es un cociente, es la población dividido la superficie. Yo, si en el select resuelvo para cada país cuál es su densidad de población, luego si quiero obtener el subtotal, no tengo los números como para obtener el valor correcto, porque la densidad de población total, para hallar ese valor, lo que tengo que hacer es primero sumar todos los numeradores, por otro lado sumar todos los denominadores y hacer la división al final. En este caso, el select no debe calcular la fórmula, sino proveer a la pivot table de los elementos de la fórmula, y la pivot es la que tiene que realizar la cuenta, digamos.
Esto lo realizamos, identificamos cuáles son las fórmulas que caen en este escenario y para estas fórmulas, en vez de resolverlos en el select, devolvemos los elementos y es la pivot la que se encarga. También hemos estado trabajando mucho en el caso de resolución de consultas con subtipos. Es muy común que queden disponibles entre los atributos que el usuario tiene para realizar las consultas, tanto el supertipo como el subtipo. Y entonces un usuario que no tiene mucho conocimiento de la metadata puede poner uno u otro y en algunos casos esto resultaba en que la consulta no se podía realizar. En este ejemplo, por ejemplo, tengo dos tablas de estudiante y persona. En el estudiante tengo el nombre y la nota y tengo una tabla de personas donde tengo el nombre también y tengo una definición de subtipos en el que digo que un estudiante es un subtipo de persona. Si yo en mi consulta quería consultar el nombre de la persona y qué nota tenía y colocaba estos atributos, GXQuery nos daba un error muy conocido de especificación que decía que la consulta no se podía realizar, que no se podía instanciar el supertipo y que debía usar el subtipo. A partir del upgrade 5, lo que hacemos es, a pesar de que el usuario seleccionó el nombre de la persona, identificamos que es el supertipo y cambiamos y pasamos a utilizar el subtipo. Bueno, con respecto al API hemos incorporado nuevos métodos. A solicitud, nuestros clientes que ya están usando API nos han reclamado cosas, por ejemplo, poder configurar el idioma de manera de poder usar GXQuery en una KB que sea multidioma. Nosotros mismos somos consumidores del API. GXQuery mismo, pues tanto la interfaz Smart Devices como la interfaz de GXQuery para Excel se paran encima del API y consultan todo lo que son datos y metadatos a través de ella. Tenemos herramientas tenemos rutinas para verificar la validez de licencia, por ejemplo, ver estructura de la consulta y poder ver cómo se compone, qué elementos tiene, qué filtros y no solo qué parámetros tiene o cuáles son las opciones de salida como teníamos antes. Otra forma de interactuar con GXQuery, además del API, es, por ejemplo, si yo tengo en mi aplicación una pantalla desde donde yo quiero invocar a GXQuery, por ejemplo, al presionar un botón. Si yo ya en mi aplicación tengo manejo de seguridad y ya le pedí el usuario y la password, es medio ilógico que al llamar a GXQuery se vuelva a pasar por la pantalla de login y se vuelvan a pedir estos datos. Por lo tanto, a partir del último upgrade tenemos también una manera de llamar a GXQuery evitando pasar por el login y pasándole esta información. Bueno, en el evento se ha hablado mucho de la versión salto de GNexus. La adopción todavía es chica porque recién se salió la beta 1, pero va creciendo día a día y en algún momento, seguramente a mitad del año que viene, la GNexus Alto va a estar liberada. Para los usuarios que ya empiezan a usar GNexus Alto, hemos liberado una versión de la extension de GXQuery para que puedan cargar la metadata a partir de una KB de GNexus Alto y una versión del API compatible con las aplicaciones que genera GNexus Alto. Bueno, con respecto a la seguridad, comentarles que a partir del upgrade 4, si no me equivoco, corre encima de HTTPS. Bueno, el tema de los módulos, a partir de la versión 3 de GNexus, de la Evolution 3, se incluye la posibilidad de organizar los objetos de la KB en módulos. Esto no es obligatorio, pero el usuario si quiere lo puede usar. Y bueno, a partir del upgrade 3, creo, es posible trabajar con cargar metadatas a partir de KB que utilizan módulos, ¿sí? Bueno, hemos incorporado la posibilidad de hacer drill down en tablas. Anteriormente solamente se podía hacer drill down si estaba viendo la consulta en una pivot table.
Y con respecto a la aplicación SD, comentarles nada más que incluye soporte para iOS 8 y fue optimizada para iPhone 6 y 6 Plus. Vamos a pasar a hablar un poco de la parte de usabilidad. Una característica que incluimos en jQuery fue la posibilidad de abrir una consulta sin ejecutar para editarla. Por ejemplo, cuando quisiera, por ejemplo, hacer esto, si quiero modificarla antes de ejecutar o simplemente porque quiero abrirla para investigar cómo está definida y no me interesa el resultado y de repente la consulta demora mucho en ejecutarse. Otra característica que hemos incluido es la posibilidad de modificar descripciones directamente en la metadata. A veces las descripciones de los atributos que vienen cargadas desde GNexus no son las más adecuadas y ahora podemos cambiarlas directamente en la metadata sin tener la necesidad de hacerla en GNexus y impactar. Trabajamos también para atacar este escenario en el que tengo una aplicación, una KB que es para múltiples DBMS. Un desarrollador GNexus que tiene este escenario, lo que tiene en su KB son varios environments, donde cada environment corresponde a un DBMS. Y si yo quiero trabajar con jQuery con esta KB, necesito cargar la metadata de jQuery una vez por cada DBMS. Necesitaba, mejor dicho. Entonces, esto multiplicaba el tiempo de carga y también el trabajo, ya que tenía que mantener n metadatas, uno por cada DBMS, para luego después recién disponibilizar la metadata que correspondía al cliente según el DBMS que estaba usando. En el último upgrade mejoramos esto y lo que podemos hacer ahora en este caso es cargar de cualquiera de los environments, trabajar sobre esa metadata, hacer los cambios que queramos y cuando vamos a distribuir la metadata para instalarla en las instalaciones de jQuery de cada uno de nuestros clientes que tienen DBMS diferentes, a través del diálogo de conexión de los data stores cambiamos el tipo de DBMS y recién ahí exportamos. Bueno, ¿qué sigue? Nosotros, como les contaba, estamos liberando el upgrade 5. Tenemos pensado liberar un último upgrade, el 6, en el cual queremos incluir la conversión de metadatas de JExplorer. O sea, para que aquellos usuarios que trabajaban con JExplorer en el paradigma de OLAP se puedan pasar a usar jQuery. La realidad es dinámica y eso significa que si por alguna razón necesitamos tener un upgrade siguiente, lo vamos a tener, pero no es lo que está planificado por el momento. Luego del upgrade 6 vamos a empezar a trabajar en la siguiente versión de jQuery que ya la estamos diagramando. Y bueno, ¿qué va a tener esta versión? La principal característica de la versión 5.0 de jQuery van a ser los dashboards. Un dashboard es una interfaz de usuario que me permite reunir en una sola pantalla las consultas que son más relevantes para mi empresa. Dicho de otra manera, de un solo vistazo puedo ver cómo están los números de mi empresa y cómo han evolucionado. Y entonces, al igual que con jQuery 4, hoy puedo crear mis consultas, salvarlas y compartirlas con otros usuarios, en jQuery 5 vamos a poder crear nuestros dashboards y compartirlos con otros usuarios también. Desde el punto de vista de jQuery, un dashboard es solamente la posibilidad de reunir en una misma pantalla varias consultas relacionadas y colocar también otros elementos más como pueden ser cuadros de texto o selectores. Vamos también a trabajar para poder mostrar consultas de tipo KPI, que son aquellas que devuelven un solo valor, y visualizadores para ellas.
Vamos a estar trabajando también en mejorar la expresividad y la potencia de las consultas, incluyendo cosas que nuestros propios usuarios nos han pedido, como poder contar la cantidad de valores diferentes o el uso de variables predeterminadas, de las cuales, variables con significado, de las cuales la variable today es el ejemplo más que salta a la vista, y a partir de ella otras relacionadas con la fecha. Por ejemplo, ahí vamos a poder tener el año actual para incluir en filtros. Queremos también ofrecer la posibilidad de definir en la consulta una cantidad variable de atributos datos. Hasta ahora, en una consulta la cantidad de datos que yo quiero consultar es fija y la tengo que hacer en tiempo de diseño de la consulta. Y con esto, por ejemplo, podría hacer cosas como tener una gráfica en la que veo la evolución de mis ventas en el tiempo, y si mi empresa vende, supongamos, N productos, tener una línea separada para cada producto, pero esto no definido de antemano, sino que la cantidad de líneas salga de los propios datos. Vamos a trabajar también para ofrecer gráficas más potentes, y en esto estamos pensando en incluir la posibilidad de que las gráficas tengan páginas, como las pivot table, o poder hacer también un drill down directamente desde la gráfica. Con respecto a la performance, hemos visto que nuestros clientes utilizan GXQuery y los selects que a veces nos asombra de los selects gigantescos que generan. Y hemos detectado algunos casos en los que estamos repitiendo cálculos en el select, por lo cual esto afecta a la performance. Y bueno, en la versión 5.0 vamos a estar mejorando la construcción de estos select complejos. Con respecto a la usabilidad, vamos a incluir la posibilidad de reutilizar las definiciones que hagamos en una consulta. Por ejemplo, si tenemos una fórmula extensa que incluye varias operaciones o agregaciones, y después la quiero incluir en un filtro o ordenar, por ejemplo, por ella, no tener que repetirla y poder referenciarla por el nombre. Bueno, GXQuery, como ya saben, se carga a partir de una KB Gnexus. Las KBs evolucionan, por lo tanto estos impactan la base de datos, y yo mientras tengo mis consultas que hice en GXQuery. Hasta ahora no tenemos una manera fácil de saber qué impacto tiene traerme los cambios que yo he hecho en la KB, cómo impactan en las consultas. Por eso en la versión 5.0 queremos incluir un análisis de impacto para las consultas que ya tenemos. Bueno, queremos también la posibilidad de tener un histórico de consultas y la posibilidad de deshacer, cancelar la ejecución de una consulta en marcha, por ejemplo, poder tener un prompt de valores para los parámetros definidos basados en un atributo, y también poder hacer una selección de transacciones en el momento de la carga de la metadata para poder armar el árbol de los atributos que se disponibilizan al usuario para hacer las consultas. Hoy este árbol, el default, se arma con todas las transacciones de la KB. Bueno, con respecto al diseño, nuestra versión 5.0 va a ser responsive, de manera de adaptarse a cualquier tamaño de pantalla. Con respecto al API, para destacar, queremos incluir en el API la posibilidad de ejecutar una consulta y obtener los resultados en un formato fácil de procesar, como puede ser JSON o XML. Bueno, entonces los invito a bajarse el upgrade 5 de la versión 4.0 y probar todas estas cosas que les he contado. La verdad, se nota mucho la diferencia con versiones anteriores. Agradecerles, y cualquier consulta que tengan, estoy aquí unos minutos más, así que adelante. Muchas gracias.